Hola estimado amigo y hermano, bienvenido a tu curso Revelaciones de Esperanza. Hoy iniciamos la lección número 12 titulada El libro sobreviviente. El 3 de octubre de 1918, durante la batalla que daría fin a la Primera Guerra Mundial, 554 hombres de la 77ª División de Infantería de los Estados Unidos se perdieron y quedaron acorralados, sin alimento y con pocas municiones, en la base de un despeñadero en el bosque de Argonne en Francia, cerca de las líneas enemigas. Bajo fuego cruzado, el mayor Charles Whitsley envió una carta que describía la localización de la tropa y un pedido de socorro. En una cánula atada en la pata izquierda de la paloma mensajera, querido amigo, así se llamaba la paloma, la enviaron. Cuando el ave volaba, fue alcanzada en su pata derecha por un disparo. Querido amigo, el ave cayó al suelo, pero volvió a alzar vuelo por encima del fuego enemigo hasta llegar al campamento estadounidense. La carta que llevaba fue leída y se enviaron refuerzos que rescataron a 194 sobrevivientes. Los soldados cuidaron a querido amigo, que se recuperó. Fue llevado a los Estados Unidos y condecorado como un héroe. ¿Alguna vez pensaste en los riesgos de llevar un mensaje que pueda salvar a muchas personas? A lo largo de los conflictivos siglos de la historia, la Santa Biblia, que nos trae las buenas nuevas de salvación, fue un libro prohibido y perseguido en diversas circunstancias. Personas murieron por el simple hecho de tener una Biblia y seguir sus enseñanzas. Ejemplares de la Biblia fueron lanzados a las llamas y su contenido ha sido desafiado y desacreditado y ridiculizado. En este estudio descubrirás de qué modo Dios preservó milagrosamente su libro sagrado a fin de que sus páginas nos trajeran hoy el mensaje de salvación en Cristo. Vamos a orar. Amado Padre que moras en los cielos, te pedimos, Dios, que tú puedas bendecirnos en esta oportunidad al estudiar tu palabra y entender, Señor, lo que el Apocalipsis tiene para nosotros. Permítenos, Señor, comprenderlo, entenderlo y sobre todo, Señor, llevarlo a la práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pregunta número 1. ¿De qué forma identifica la Biblia a los dos testigos que profetizaron por 1260 años? Leamos Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 y 4. Y dice así: Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Los dos testigos, comparados con dos olivos y dos candelabros, en el contexto de los 1260 días, significan el Antiguo y el Nuevo Testamento revelados por el Espíritu Santo. Durante el periodo de persecución de 1260 años, desde el 538 hasta el 1798, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron prohibidos y silenciados por la Iglesia de Roma, pero de todos modos continuaron dando testimonio del amor y la verdad de Dios. En Apocalipsis capítulo 11 versículos 5 y 6 se concluye que aquellos que pretenden causar daños a estos testigos, es decir, la palabra de Dios, o los atacan, deberán morir. Se da la misma advertencia en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Pregunta número 2. Después del periodo de persecuciones, ¿cuál es el resultado del conflicto entre la bestia que sube del abismo y los dos testigos? ¿Será la bestia del abismo que es finalmente derrotada? ¿Ese es el resultado final del conflicto entre la bestia y los dos testigos? ¿O los dos testigos son vencidos y muertos? ¿O los dos testigos huyen al desierto? Bueno, veamos qué dice Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia que sube del abismo es Satanás mismo, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Pero también simboliza a los reinos del mundo que están bajo su control. En Apocalipsis 11:8 aparecen referencias a Sodoma y a Egipto que intentaron destruir a los testigos de Dios. Sodoma es símbolo de degradación moral. Léelo en Ezequiel 16, 46 al 55.
Y Egipto, por otra parte, fue conocido por negar la existencia del Dios verdadero y desafiar sus mandamientos, en Éxodo 5:2. Cerca del fin de los 1260 años de persecución, los testigos de Dios, es decir, la Biblia, sufre un golpe fatal en un país conocido tanto por el libertinaje como por el ateísmo. Pregunta número 3. ¿Por cuánto tiempo permanecerían sin vida los dos testigos? Apocalipsis capítulo 11, versículo 11 y 12 dice: Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. La Biblia siempre desenmascara a Satanás, y él, por su parte, busca silenciar el testimonio bíblico. Unas veces oculta o desvirtúa la verdad, otras intenta destruirla. Dentro del contexto profético, los 3 días y medio equivalen a 3 años y medio, como ya lo hemos estudiado. Esta profecía se cumplió de modo preciso en la historia de Francia, el centro ideológico del mundo en esa época. Los 3 años y medio remiten al reinado de terror en la Revolución Francesa. Este periodo comenzó el 26 de noviembre de 1793, cuando Francia, por decreto de su Asamblea Legislativa, declaró que Dios no existe. El decreto duró hasta el 17 de junio de 1797, cuando fue anulado y se volvió a permitir la práctica de la religión. Durante ese tiempo se quemaron Biblias y las iglesias fueron cerradas. También se decidió que la semana pasaría a tener 10 días, en vez de 7, tener 10. Así el sábado, el día santo de descanso, según Éxodo 20, 8 al 11, fue abandonado, y en su lugar se consagraba un día cada 10 para orgías y blasfemias. Una mujer inmoral fue nombrada diosa de la razón y debía ser adorada. Este periodo duró 3 años y medio, exactamente como lo había predicho la profecía. Pregunta número 4. ¿Cuál será el alcance de la predicación del Evangelio eterno antes del regreso de Jesús? Bueno, leamos Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La resurrección de los testigos representa la resurrección del testimonio bíblico. Luego de que finalizara el reinado del terror, se organizaron las primeras sociedades bíblicas. Y la Biblia ha alcanzado a todo el planeta como el libro más impreso de la historia de la humanidad. El Apocalipsis habla del Evangelio eterno, que es la revelación de Dios según figura en la Biblia. Por esto, el libro sagrado da una advertencia de Dios en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, alertando a los fieles sobre la importancia de preservar todo el contenido de la revelación. Pregunta número 5. ¿Cuál es el primer mensaje especial de Dios para los últimos momentos de la historia de este mundo? Leamos Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje es una respuesta a la teoría de la evolución, pues exige la adoración a Dios como creador. De los 10 mandamientos divinos dados en el monte Sinaí, el cuarto mandamiento, que trata sobre la santificación del sábado, Éxodo 28 al 11, también afirma que Dios es el creador, y por lo tanto, en el primer mensaje, la invitación a la adoración que hace el ángel del Señor tiene como telón de fondo el mandamiento olvidado, el sábado. Pregunta número 6. ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel? Apocalipsis capítulo 14, versículo 8 dice: Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El mensaje del segundo ángel revela la apostasía en el mismo medio cristiano.
Se complementa con la advertencia de Apocalipsis 18. Dios advierte a su pueblo que salga de las iglesias doctrinalmente equivocadas, a fin de no ser cómplice de sus pecados ni recibir parte de sus plagas. Lo que dice Apocalipsis 18:4. La Babilonia del tiempo del fin despertará oposición mundial a Dios. La Babilonia del Antiguo Testamento representaba una fuerza opresora sobre el pueblo de Dios y también representaba confusión, como lo dice Génesis 11:1-9. Pregunta número 7. ¿Cuál es la advertencia que anuncia Dios por medio del mensaje del tercer ángel? Apocalipsis 14:9-11 dice: Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esta advertencia destaca la responsabilidad individual en la última crisis. Las revelaciones advierten que si los seres humanos no abandonan los errores doctrinales y la rebelión espiritual, inevitablemente sufrirán las consecuencias de las plagas y entonces estarán perdidos. Pregunta número 8. ¿De qué manera se predicará el Evangelio eterno a todo el mundo? Mateo 24:14 dice: Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En Apocalipsis 14, del verso 6 al 12, se describe la predicación mundial del Evangelio eterno. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia presenta un solo Evangelio de la gracia por medio de Jesucristo. No existen dispensaciones o formas diversas por las cuales los seres humanos puedan ser salvos, porque la esperanza del Antiguo Testamento se cumple exclusivamente en Cristo. Este Evangelio alcanzará a toda nación, tribu, lengua y pueblo, según la orden de Apocalipsis 10:11, que es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Pregunta número 9. ¿Qué sucederá después de la predicación de los tres ángeles? Bueno, ¿será que la bestia subirá del abismo? ¿La tierra será cegada? ¿La nueva Jerusalén descenderá del cielo? Leamos Apocalipsis 14, verso 14 al 16, y dice: Miré y he aquí una nube blanca. Sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Pues la mies de la tierra está madura. Y el que está sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. La predicación de los tres mensajes angélicos sirve para advertir al mundo poco antes de la segunda venida de Cristo. Este mensaje genera reacciones. O las personas aceptan el Evangelio eterno y reciben el sello de Dios, o lo rechazan y reciben la marca de la bestia. Después de que el mundo dé su respuesta a la última invitación divina, se habrán acabado todas las oportunidades y la intercesión en el santuario celestial habrá concluido. Concluida la intercesión de Cristo en el santuario celestial, se dará inicio al derramamiento de las 7 plagas, y luego Cristo vendrá en las nubes de los cielos para realizar la cosecha de la humanidad, es decir, para buscar a sus hijos y destruir a quienes persiguen a su pueblo. ¿Cuán importante es entonces tomar una decisión ahora? ¿Cuán importante es que nosotros podamos entender que Cristo está muy pronto a venir? Sin embargo, también nos queda claro que a pesar de las situaciones en las que el mundo esté pasando, la palabra de Dios nunca dejará de ser. Nunca podrá ser cambiada, ni nunca Dios permitirá que la palabra de Dios sea olvidada. Por el contrario, la palabra de Dios es la que nos anuncia el fin desde el principio. Y en ella encontramos las promesas de Dios para que tú y yo podamos encontrar la vida eterna. ¿Qué te parece si hacemos nuestro compromiso ahora? Lee junto conmigo. Entiendo que los dos testigos representan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que deben ser respetados y seguidos en nuestros días como única regla de fe y práctica cristiana. Me comprometo a participar activamente en la predicación de los tres ángeles, proclamando el Evangelio eterno
y colaborando en preparar a un pueblo para encontrarse con Jesucristo. Amén. Si esta es tu decisión, pon un amén aquí en la parte baja, en los comentarios del Facebook o del YouTube, y Dios pueda bendecirte grandemente con esta decisión que tú has tomado. Vamos a orar. Amado Padre que moras en los cielos, gracias Señor por darnos este momento para estudiar juntos tu palabra, para reconocer Señor que tu palabra sufrió mucho en una época difícil de apostasía, pero hoy Señor todos la tenemos a la mano. Está en nuestros celulares, está frente a nosotros, las Biblias cuestan $1, son baratas. Qué importante Señor que podamos tener tu palabra, pero lo más importante es que podamos leerla. Danos, Señor, el privilegio y el tiempo para dedicarnos a la lectura de tu palabra, para estudiarla vehementemente, para que tú, Señor, puedas darnos esta oportunidad de seguir estudiando tu voluntad y comprender quién eres tú. Así que cuando tú vengas en las nubes de los cielos podamos reunirnos contigo. Te pedimos, Dios, todo esto, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, estimado amigo y hermano, muchas gracias por participar de nuestro curso de Revelaciones de Esperanza. Nos encontramos entonces la próxima oportunidad con la lección número 13. Que Dios te bendiga y no te olvides de darle like, comentar y suscribirte al canal. Y no te olvides tampoco de compartir con tus amigos. Bye.